Hola, soy Fernanda y te doy la bienvenida a mi canal Pumpy Crochet. En este video encontrarás el tutorial completo para realizar esta pequeña hornet. Mide aproximadamente 12 centímetros. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto te ayudaremos. Recuerda que este tutorial es de nivel intermedio, por lo que debes tener conocimientos previos en crochet. A continuación, te dejaré la lista de materiales y en la descripción del video encontrarás la lista completa de puntos que utilizaremos. Así que, comencemos. Comenzaremos realizando el arma. Para esto utilizaremos algodón en color gris claro, un alambre doble de aproximadamente 13 centímetros, alicate y pegamento blanco. Trabajaremos en vueltas unidas. Esto quiere decir que al finalizar cada vuelta realizaremos un punto deslizado uniendo al primer punto y luego levantaremos una cadena para continuar con la siguiente vuelta. Comenzaremos realizando 3 puntos bajos en un anillo mágico. Cerraremos el anillo y luego cerraremos la vuelta. Si te es muy complicado girar el tejido luego de realizar los 3 puntos, puedes ayudarte con un alicate y girarlo. Ahora continuaremos con la segunda vuelta. Realizaremos 2 puntos bajos y un aumento. Con esto obtendremos un total de 4 puntos en la vuelta 2. En la vuelta 3 realizaremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Con esto obtendremos un total de 6 puntos. En la vuelta 4 realizaremos 6 puntos bajos. En la vuelta 5 realizaremos una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento, y esto lo repetirás nuevamente para obtener un total de 8 puntos.
En la vuelta 6 realizaremos 8 puntos bajos. En la vuelta 7 realizaremos una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos nuevamente para obtener un total de 10 puntos. En la vuelta 8 realizaremos 10 puntos bajos. En la vuelta 9 realizaremos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos nuevamente para obtener un total de 12 puntos. En las vueltas 10 y 11 realizaremos 12 puntos bajos en cada una. En la vuelta 12 realizaremos una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos nuevamente para obtener un total de 14 puntos. En las vueltas 13 y 14 realizaremos 14 puntos bajos en cada una. En la vuelta 15 realizaremos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos nuevamente para obtener un total de 16 puntos. En las vueltas 16 y 17 realizaremos 16 puntos bajos en cada una.
En la vuelta 18 realizaremos un aumento y 7 puntos bajos. Repetiremos esto nuevamente para obtener un total de 18 puntos. Antes de continuar, debemos insertar el alambre en el interior de nuestra arma. Lo importante es que utilicemos pegamento y peguemos la punta a la base para que después no se suelte ni se mueva. Si puedes pegar también los costados sería lo ideal para que esto quede fijo de esta forma. Una vez que ya utilizamos el pegamento, solamente debemos dejar secar antes de continuar. Cuando ya está completamente seco, debemos doblar el alambre de la siguiente forma. En la vuelta 19 realizaremos 9 disminuciones. En la vuelta 20 realizaremos 4 disminuciones y un punto bajo para obtener un total de 5 puntos. Ahora cortaremos hebra dejando un trozo lo suficientemente largo como para envolver todo lo que resta de alambre. Antes de continuar, con ayuda de una aguja pasaremos por la hebra delantera de todas las puntas restantes. Con esto ajustaremos la pieza al alambre. Y así es como debe quedar cerrado antes de comenzar a enrollar. Ahora aplicaremos pegamento blanco o silicona por todo el contorno del alambre. Esto es para que se adhiera el algodón a él. Y comenzaremos a enrollar cubriendo el alambre por completo. No debe quedar ningún rincón del alambre a la vista.
Ahora debemos dejar secar. Una vez que ya está seco, lo que debemos hacer es darle la forma final. Para esto, con ayuda de un alicate, doblaremos formando el anillo que va en el extremo. Y cortaremos el excedente. Y el arma ya está lista. Puedes darle el largo y el ancho que tú prefieras al mango de esta arma. Realizaremos la capa de Hornet en color rojo. Comenzaremos realizando 12 cadenas. Y uniremos a la primera cadena con un punto deslizado. La capa también la realizaremos en vueltas unidas. Ahora continuaremos trabajando sobre las cadenas iniciales. En la vuelta 1 realizaremos una secuencia de un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, y un medio punto alto nuevamente. Esta secuencia la repetirás 3 veces más para obtener un total de 16 puntos. En la vuelta 2 realizarás la siguiente secuencia: un medio punto alto, 2 aumentos de medio punto alto, y un medio punto alto. Esto lo repetirás 3 veces más para obtener un total de 24 puntos. En la vuelta 3 realizaremos la siguiente secuencia. Comenzaremos realizando 2 medios puntos altos. En el siguiente punto realizaremos 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y continuaremos con la misma secuencia. Realizaremos 2 medios puntos altos y en el siguiente punto 4 medios puntos altos en el mismo punto 7 veces más para obtener un total de 48 puntos.
En la vuelta 4 realizaremos 48 medios puntos altos. En la vuelta 5 comenzaremos realizando 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Y ahora realizaremos una secuencia de 2 aumentos triples de medio punto alto. Y luego 4 medios puntos altos. Esta secuencia la realizaremos en un total de 7 veces. Y al final nos van a quedar 3 puntos en los cuales haremos 2 aumentos triples de medio punto alto y un medio punto alto. Con esto obtendremos un total de 80 puntos en la vuelta 5. En la vuelta 6 realizaremos 80 medios puntos altos. En la vuelta 7 realizaremos primero 5 medios puntos altos. Y realizaremos la siguiente secuencia 7 veces. Primero 2 aumentos triples de medio punto alto.
y luego realizaremos 8 medios puntos altos. Cuando finalicemos las secuencias, nos quedarán 5 puntos libres para poder tejer, y en estos debemos realizar 2 aumentos triples de medio punto alto, y finalmente 3 medios puntos altos. Con esto obtendremos un total de 112 puntos en la vuelta 7. Y así es como se ve la forma final. Ahora solo debemos dejar una hebra larga para posteriormente coser los pliegues. Ahora con la hebra sobrante realizaremos los pliegues. En total debemos realizar 8 pliegues, uno por cada una de las puntitas que se van formando al terminar el tejido. Este va a ser el primer pliegue, que es justo donde nos queda nuestra hebra. La hebra la iremos escondiendo entre los puntos del tejido. Lo ideal es hacer las costuras entre las vueltas 6 y 5 del tejido aproximadamente, para que no quede muy a la orilla y el tejido no se vea tan aplastado.
Todos los pliegues deben ser realizados hacia la misma dirección. Recuerda que siempre la hebra debe ir escondiéndose entre los puntos para que ésta no sea visible. Y continuaremos trabajando de la misma manera hasta obtener 8 pliegues iguales. Y así es como queda una vez que ya tengamos listos los 8 pliegues. Una vez que ya tengamos la base de nuestra capa lista, es el turno de realizar el borde del cuello. Para ello nos ubicaremos sobre las 12 cadenas iniciales y con hebra nueva realizaremos un punto bajo sobre cada una, es decir, un total de 12 puntos bajos. Recuerda que continuamos trabajando en vueltas unidas. Todas las hebras sobrantes las puedes ir ocultando entre medio del tejido. Enganchamos nuestra hebra y realizamos 12 puntos bajos. En la vuelta 2 realizaremos la siguiente secuencia: un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Esto lo repetirás 3 veces más para obtener un total de 16 puntos. En la vuelta 3 realizaremos una secuencia de 3 puntos bajos, y un aumento. Esto lo repetirás 3 veces más para obtener un total de 20 puntos. Ahora solo debes cortar y esconder la hebra y nuestra capa ya está lista. Ahora realizaremos la cabeza de Hornet. Para eso utilizaremos hilado en color blanco. Comenzaremos realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos en su interior. Continuaremos trabajando en vueltas unidas. En la vuelta 2 trabajaremos a través de la hebra trasera y realizaremos 6 aumentos.
En la vuelta 3 realizaremos una secuencia de un punto bajo y un aumento y lo repetiremos 6 veces para obtener un total de 18 puntos. En la vuelta 4 realizaremos la siguiente secuencia. Primero realizaremos 3 puntos bajos. Luego realizaremos 3 aumentos. Y nuevamente 3 puntos bajos más. Esto lo repetiremos nuevamente para obtener un total de 24 puntos. En la vuelta 5 realizaremos una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos 6 veces para obtener un total de 30 puntos. En la vuelta 6 realizaremos la siguiente secuencia. Primero, 2 puntos bajos. Luego realizaremos un aumento y nuevamente 2 puntos bajos. Repetirás esta secuencia 5 veces más para obtener un total de 36 puntos. En la vuelta 7 realizaremos 36 puntos bajos.
En la vuelta 8 realizaremos una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para obtener un total de 42 puntos. Desde la vuelta 9 a la vuelta 11 realizaremos 42 puntos bajos en cada una. En la vuelta 12 realizaremos lo siguiente. Primero, 2 puntos bajos. Ahora un aumento. 2 puntos bajos más. Y nuevamente un aumento. Ahora realizaremos 7 puntos bajos. Y ahora realizaremos la siguiente secuencia. Realizaremos un punto bajo, luego una disminución y nuevamente un punto bajo. Y esto lo repetiremos 3 veces más. Ahora realizaremos nuevamente 7 puntos bajos. Y finalmente realizaremos un aumento. Dos puntos bajos. Un aumento. Y 2 puntos bajos más. Con esto obtendremos un total de 42 puntos en la vuelta 12. En las vueltas 13 y 14 realizaremos 42 puntos bajos en cada una. En la vuelta 15 realizaremos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento nuevamente, 7 puntos bajos,
Y ahora realizaremos la siguiente secuencia. Haremos un punto bajo, luego una disminución y nuevamente un punto bajo. Esto lo repetirás 3 veces más. Ahora realizaremos 7 puntos bajos. Y finalmente realizaremos un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos más. Con esto obtendremos un total de 42 puntos en la vuelta 15. En la vuelta 16 realizaremos primero 10 puntos bajos. Ahora realizaremos 22 medios puntos altos. Y finalmente realizaremos 10 puntos bajos más. Con esto obtendremos un total de 42 puntos. Continuaremos realizando los cuernitos de la cabeza. Para esto no cortaremos hebra y trabajaremos en 2 secciones. Comenzaremos con el primer cuerno. Realizaremos una disminución, luego 17 puntos bajos, y finalmente realizaremos una disminución más. Dejaremos todo el resto de puntos de esta vuelta sin tejer y cerraremos directamente la vuelta con un punto deslizado al primer punto. Y con esto ya comenzamos nuestra primera sección para hacer el primer cuernito. En la vuelta 18 realizaremos una disminución, luego 15 puntos bajos,
y finalmente realizaremos una disminución. Con esto obtendremos un total de 17 puntos. Y continuaremos trabajando en vueltas unidas. En la vuelta 19 realizaremos 7 puntos bajos, luego realizaremos una disminución, y finalmente 8 puntos bajos. Con esto obtendremos un total de 16 puntos. En la vuelta 20 realizaremos un punto bajo, un aumento, cuatro puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos, una disminución y finalmente un punto bajo. Con esto obtendremos un total de 16 puntos en la vuelta 20. En la vuelta 21 realizaremos 10 puntos bajos, y 6 medios puntos altos. Con esto obtendremos un total de 16 puntos. En la vuelta 22 realizaremos la siguiente secuencia. Haremos un punto bajo, luego una disminución, y nuevamente un punto bajo. Esto lo repetirás 3 veces más para obtener un total de 12 puntos.
En la vuelta 23 realizaremos primero 6 puntos bajos. Y luego realizaremos 6 medios puntos altos para obtener un total de 12 puntos. En la vuelta 24 realizaremos una disminución . Luego realizaremos 8 puntos bajos . Y finalmente una disminución más. Con esto obtendremos un total de 10 puntos. Ahora dejaremos en espera este cuernito y continuaremos con el siguiente. Esto es para que al rellenarlo quede parejo. Antes de continuar, rellenaremos la base de la cabeza levemente . Y esta hebra no la debemos cortar, por lo que te recomiendo buscar el otro extremo de tu ovillo. Con hebra nueva nos ubicaremos justo enfrente . Y lo primero que haremos es enganchar nuestra hebra. Y luego haremos, en el mismo punto comenzaremos y haremos una disminución. Ahora realizaremos 17 puntos bajos. Y finalmente realizaremos una disminución. Ahora cerraremos uniendo con un punto deslizado al primer punto que realizamos. Y continuaremos trabajando en vueltas unidas. No te preocupes si aquí queda un espacio, ya que lo cerraremos cuando terminemos de rellenar. En la siguiente vuelta realizaremos una disminución, $15 puntos bajos, y finalmente una disminución. Con esto obtendremos en la vuelta 2 un total de 17 puntos.
En la vuelta 3 realizaremos 8 puntos bajos. Luego realizaremos una disminución. Y finalmente 7 puntos bajos más para obtener un total de 16 puntos. En la vuelta 4 realizaremos un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, un aumento, cuatro puntos bajos, un aumento y finalmente un punto bajo. Con esto obtendremos un total de 16 puntos. En la vuelta 5 realizaremos 6 medios puntos altos, y luego realizaremos 10 puntos bajos para obtener un total de 16 puntos. Ahora realizaremos la siguiente secuencia. En la vuelta 6 realizaremos la siguiente secuencia. Primero, un punto bajo, luego una disminución y nuevamente un punto bajo. Esto lo repetiremos 3 veces más para obtener un total de 12 puntos. En la vuelta 7 primero realizaremos 6 medios puntos altos. Y luego realizaremos 6 puntos bajos para obtener un total de 12 puntos. En la vuelta 8 realizaremos una disminución,
8 puntos bajos, y finalmente una disminución. Con esto obtendremos un total de 10 puntos. Ahora, antes de continuar, dejaremos en espera también este cuernito y rellenaremos completamente la cabeza. La cabeza debe quedar firme, pero no debes insertar relleno en exceso para que se abran los puntos. Entonces introduciremos el relleno a través de los orificios que quedaron en los cuernitos abiertos todavía. Una vez que ya está completamente rellena la cabeza, continuaremos con las últimas 2 vueltas de cada cuernito. Las trabajaremos simultáneamente. Debemos realizar primero 3 puntos bajos, 2 disminuciones y 3 puntos bajos en cada uno. Con esto obtendremos un total de 8 puntos en cada vuelta. Y finalmente realizaremos 2 puntos bajos, 2 disminuciones y 2 puntos bajos, para obtener un total de 6 puntos en cada una.
Introduce un poco de relleno en cada uno en caso de ser necesario. Ahora cortaremos ambos extremos dejando una hebra larga para poder cerrar. Ahora, con ayuda de una aguja, cerraremos pasando por la hebra delantera de los 6 puntos restantes de cada cuernito. Esta hebra no la cortaremos ya que nos servirá para cerrar el orificio que quedó en el centro de los dos cuernos. Antes de cerrarlo, terminaremos de rellenar bien la parte frontal de la cabeza. Y lo mismo en la parte trasera para que no quede tan hundida esta parte. Y así es como queda la cabeza. Antes de realizar el cuerpo, primero haremos los brazos. Utilizaremos color negro, pero yo lo haré con color verde para que puedan ver mejor los puntos. Iniciaremos realizando un anillo mágico de 4 puntos bajos. Trabajaremos en vueltas unidas. La vuelta 2 a la vuelta 7 realizaremos 4 puntos bajos en cada una.
Cuando ya tenemos lista la séptima y última vuelta, solo debemos cortar hebra y repetir el procedimiento con el segundo brazo. Ahora realizaremos el cuerpo. Yo lo realizaré en color verde para que puedas ver mejor los puntos, pero debes tejerlo en color negro. Comenzaremos con las piernas. Iniciaremos realizando un anillo mágico de 4 puntos bajos. Todo el cuerpo lo realizaremos en vueltas unidas. En la vuelta 2 debemos realizar 3 puntos bajos y un aumento, para obtener un total de 5 puntos. Desde la vuelta 3 a la vuelta 9 realizaremos 5 puntos bajos en cada una. Una vez que realizamos la vuelta 9, debemos cortar la hebra en la primera pierna. Repetiremos las instrucciones para realizar la segunda pierna, pero no cortaremos la hebra ya que continuaremos realizando el cuerpo a partir de ella. Ahora uniremos las piernas. Para esto, sobre la segunda pierna, de la que no cortamos la hebra, realizaremos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y uniremos a la primera pierna con un punto deslizado. Estos puntos no contarán en el total de nuestra vuelta ya que serán solamente para realizar la unión. Y realizaremos una cadena. Trabajaremos en vueltas unidas todo el resto del cuerpo, por lo que realizaremos el primer punto de esta vuelta en el mismo punto donde realizamos el punto deslizado. Y haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora realizaremos un aumento. Y luego 2 puntos bajos más. Sobre las 3 cadenas de unión realizaremos 3 puntos bajos. Y continuaremos trabajando sobre la segunda pierna y realizaremos 2 puntos bajos, luego realizaremos un aumento
y 2 puntos bajos más. Por el otro lado de las cadenas de unión, realizaremos 3 puntos bajos más, uno en cada cadena. Y finalmente cerraremos la vuelta con un punto deslizado al primer punto. Y continuaremos trabajando en vueltas unidas. Y así es como quedan nuestras piernas unidas. Antes de continuar trabajando con el cuerpo, insertaremos 2 alambres largos de unos 8 a 9 centímetros aproximadamente en cada pierna. Con esto le daremos más flexibilidad para articularlo y mucho más firmeza al cuerpo. Con esto realizaremos la estructura interna. Ahora doblaremos un poco hacia el centro los alambres. Y los uniremos con un poco de cinta para asegurarlos. La unión de las vueltas nos quedará en la parte trasera del cuerpo. Continuaremos trabajando en la vuelta 11 realizando 2 puntos bajos, una disminución. Estas disminuciones deben quedar centradas a los costados del cuerpo. Luego realizaremos 7 puntos bajos, una disminución, y finalmente 5 puntos bajos. Con esto obtendremos un total de 16 puntos en la vuelta 11. En la vuelta 12 realizaremos 2 puntos bajos, una disminución, cinco puntos bajos, una disminución,
y finalmente 5 puntos bajos más. Con esto obtendremos un total de 14 puntos. En la vuelta 13 realizaremos 14 puntos bajos. En la vuelta 14 realizaremos un punto bajo, una disminución, cinco puntos bajos, una disminución, y finalmente 4 puntos bajos. Con esto obtendremos un total de 12 puntos en la vuelta 14. En la vuelta 15 realizaremos 12 puntos bajos. Ahora realizaremos la unión de los brazos. Comenzaremos uniendo inmediatamente el primer brazo. Para esto uniremos 2 puntos del brazo a 2 puntos del cuerpo. Y nos van a quedar 2 puntos libres en el brazo. Y continuamos trabajando en el cuerpo realizando 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora uniremos el segundo brazo. Realizaremos el mismo procedimiento. Uniremos 2 puntos del brazo a 2 puntos del cuerpo.
y también nos quedarán 2 puntos libres sin tejer en el brazo. Y finalmente trabajaremos nuevamente en el cuerpo y realizaremos los últimos 4 puntos bajos. Y así es como nos quedan los brazos unidos. Antes de continuar trabajando, al igual que en las piernas, insertaremos 2 trozos de alambre en los brazos. Y el alambre lo acomodamos de la misma forma, lo doblamos un poco y del otro costado lo mismo. Y luego lo aseguramos con un poco de cinta. Y con eso ya le podemos dar movimiento a nuestros brazos. Ahora continuaremos con la vuelta 17. Comenzaremos trabajando en los 2 puntos que quedaron libres en nuestro brazo y realizaremos un punto bajo sobre cada uno. Ahora realizaremos 4 puntos bajos en el cuerpo. Nuevamente trabajaremos sobre los puntos que quedaron libres en el brazo y realizaremos 2 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Y finalmente realizaremos 4 puntos bajos en el cuerpo. Con esto obtendremos un total de 12 puntos en la vuelta 17. Antes de continuar trabajando, debemos insertar un poco de relleno en el cuerpo. En la vuelta 18 realizaremos una secuencia de un punto bajo y una disminución 4 veces para obtener un total de 8 puntos.
En la vuelta 19 realizaremos 8 puntos bajos. Y finalmente en la vuelta 20 realizaremos 2 puntos bajos y una disminución y repetiremos nuevamente para obtener un total de 6 puntos. Debemos dejar una hebra larga para coser el cuerpo posteriormente a la cabeza. Y así es como queda nuestro cuerpo ya terminado. Vamos a dejar 2 centímetros de largo de alambre luego que hayamos terminado el cuello. Estas son las 4 piezas que tenemos que tener listas para comenzar a unir a Hornet. Primero pasaremos el hilado negro a través del orificio que tenemos en la capa y pasaremos el cuellito. Nos quedará de esta forma. En la cabeza, en el centro del anillo mágico, haremos un pequeño orificio. Por este orificio pasaremos los alambres. Y lo que haremos a continuación es, con ayuda de una aguja, coseremos los 6 puntos restantes del cuello a los 6 hebras que dejamos libres por la parte delantera del tejido. Entonces comenzaremos a unir. Doblaremos la capa. Puedes insertarle alfileres para ayudarte y que ésta no nos moleste para poder realizar la unión. Ahora podemos volver a levantar el cuello de la capita y así es como queda lista su cabeza unida al cuerpo. Si no quieres insertar otra hebra, esta misma hebra la puedes ir pasando entre el cuerpo y utilizarla para unir el arma al brazo de Hornet. Y así queda nuestra arma unida ya al bracito. Ahora es turno de los ojitos.
debemos realizar 2 óvalos de fieltro de un tamaño aproximado de 5 por 3 puntos bajos de tu tejido. Estos irán entre las vueltas 7 a 10 de la cabeza con 3 a 4 puntos de separación entre ellos. Gracias por ver nuestro tutorial. Recuerda que puedes apoyarnos compartiendo este video con más personas, comentando, dando like y suscribiéndote a nuestro canal. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Y nos vemos pronto en un nuevo tutorial.